ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Y don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que los transportistas han anunciado una huelga indefinida a partir del viernes, que los españoles ganan un 60% menos que la media europea, que el Financial Times, que hablaba bien de Zapatero hace apenas unas horas, bueno, ya ha dicho que España va a ser el próximo país que va a ser rescatado, que Campa nos ha advertido de que lo mejor que se puede hacer con un hijo no es dejarle un piso, lo cual seguramente es cierto, pero no por los motivos que él dice. La deuda española ya es 3,5 veces superior al Producto Interior Bruto, que francamente es para echarse a temblar. Y por si fuera poco, Alberto Recarte acaba de publicar un excelente artículo en Libertad Digital donde nos advierte de que vamos a acabar en un rescate porque las reformas que hay que hacer y que se pueden hacer si hay voluntad para hacerlas, aquí no las está haciendo nadie, aunque se diga todo lo contrario. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben ustedes, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Hombre, la verdad es que Recarte tiene razón y yo creo que la tertulia de esta noche nos va a acabar llevando precisamente a lo que dice Alberto Recarte y por qué, ¿no? Porque si empezamos, por ejemplo, con los transportistas, pues en cierto modo los transportistas tienen razón con la huelga, porque a fin de cuentas la tarifa de transporte es uno de los pocos precios que quedan intervenidos en la economía española. Bien, hay que decir que si son precios establecidos por el gobierno es también porque en su momento lo pidieron los propios transportistas y en su momento también bien se han beneficiado de ello. Pero claro, ahora lo que pasa es que la situación que plantean los transportistas es, sube mucho el petróleo y necesito subir las tarifas. Y nos preguntamos, bueno, pero aquí qué es lo que está pasando también con la situación de los hidrocarburos. Pero yo recuerdo, lo estuve estudiando, me coincidió estando en esos momentos en el diario Expansión cuando se produjo la liberalización, y en España fue pasar con los precios intervenidos, tener precios de los hidrocarburos por debajo de la media de la Unión Europea, los precios antes de impuestos, que es como se ven mejor las cosas. Y fue liberalizarlos y los precios antes de impuestos inmediatamente pasar por encima de la media de la Unión Europea, lo cual era un signo muy claro de que faltaba competencia. Bueno, pues esto es 1998 y estamos en el 2011 y seguimos igual, seguimos con que el petróleo se compra a 3 meses, pero si hoy sube el petróleo, mañana sube la gasolina, a pesar de que el petróleo se compra a 3 meses, ¿no? Y sin embargo, después, cuando baja el precio del petróleo, ni la gasolina baja con la misma rapidez ni baja en la misma cuantía, ¿no? Y eso pues nos ocurre con algo que también va a estar relacionado con esto, que son el precio de los alimentos, porque los agricultores vamos a verles dentro de poco también reclamar soluciones al gasóleo profesional con motivo de la subida del precio de los hidrocarburos. Y claro, uno no acaba de entender muy bien por qué en este país el precio de los alimentos se multiplica por 4 en el trayecto desde el campo al mercado donde cada uno compramos cada día los alimentos, ¿no? Uno no acaba de entender muy bien qué pasa, porque ese es uno de los grandes misterios en este país, que alguna vez alguien desde las autoridades de defensa de la competencia se ha querido meter en el asunto y por órdenes ministeriales se lo han echado para atrás. Y en este caso el gobierno pues aquí tiene una situación muy difícil, porque si cede, los transportes pues al final acaban afectando al conjunto de la inflación, y en unos tiempos en los que tiene que haber moderación salarial para poder salir del lío en el que estamos y del que habla Alberto Recarte perfectamente, y poder crear empleo, necesitamos moderación salarial. Pero además, si la inflación se nos desmanda, pues tenemos un problema presupuestario por el lado de las pensiones, por el lado del sueldo de los funcionarios y de todas aquellas partidas de gasto público que están ligadas con la inflación, con lo cual esto va a ser difícil, pero a los transportistas habrá que darles una solución, porque lo que tampoco se puede pretender es que trabajen a pérdidas. No, efectivamente, lo lógico, lo deseable sería que de una vez se liberalizaran los precios, todos los precios, y aquellos transportistas que pudiesen sobrevivir, tratando de repercutir, por supuesto, el incremento de costes a los precios de transporte por carretera, sobrevivieran. Es decir, si los consumidores finales están dispuestos a pagar los precios incrementados que fijan los distribuidores finales, que a su vez procederán de los precios incrementados que les fijarán los transportistas, será que están dispuestos a pagarlo. Y si no, pues es que sobrarán transportistas. Pero aquí el problema de fondo de la economía española es un problema de fondo de que cada vez nos está siendo más difícil pagar el precio del petróleo. Hasta la fecha, ¿cómo pagamos el precio del petróleo? Pues básicamente endeudándonos.
porque todo el volumen de endeudamiento brutal, todo el déficit exterior que padecimos hasta 2008, aquello que parecía que no era ningún problema porque se estaban haciendo inversiones que eran el ladrillo que ahora está invendido, pues hasta 2008 equivalían a todos los barriles, es decir, el endeudamiento que tuvimos de 2000 a 2008 equivalían a todos los barriles de petróleo que compramos durante esos años. Es decir, no éramos una economía lo suficientemente productiva como para vender productos al exterior, para exportar productos y con esas exportaciones financiar nuestra enorme dependencia del petróleo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Ha explotado la burbuja crediticia, obviamente no hay crédito, y no hay crédito desde luego para pues países, sociedades, economías insolventes o potencialmente insolventes como es la economía española, con lo cual no podemos seguir pagando tanto petróleo como antes. Si el petróleo se encarece, pues hay que empezar a repercutir el mayor coste en los precios. Pero si suben los precios, ¿cómo terminan las economías domésticas ya muy perjudicadas por el desempleo pagando esos sobreprecios? Simplemente no pueden. Por tanto, a lo que vamos a asistir, si no hay una reestructuración de la economía, por ejemplo en las líneas que marcaba Alberto Recarte en su artículo, sobre todo por el lado de la reforma de la negociación colectiva, pues vamos a sufrir una caída muy grande de la producción. Es decir, como los costes subirán, podremos producir menos y al producir menos consumiremos, gastaremos necesariamente menos. Es decir, un empobrecimiento generalizado precisamente por no adaptarnos a la hora de crear riqueza a las nuevas necesidades que se nos requieren. Claro, además esto es muy sencillo. Se liberaliza el precio del transporte, se adapta en las tarifas a los precios del petróleo y a partir de ahí uno decide. No quiere comprar estos alimentos porque son muy caros, ya comprará otros que son más baratos y si hay competencia de verdad en el sector comercial ya aparecerá quien venda más barato y entonces empezarán a reducirse estos márgenes abusivos que hay en todos estos ámbitos. Y donde no, pues mire, que esto se encarece por el precio del petróleo, pues usted tendrá que ser eficiente y buscar a ver cómo ahorra costes por otro lado. Claro, el problema está en que cuando el 70% por término medio de los costes de la empresa española son costes laborales, eso no es tan sencillo. Y entonces habrá que plantearse si podemos mantener nuestro sistema de cotizaciones a la seguridad social, que son parte del coste laboral, las cotizaciones empresariales, y si no tendremos que empezar a pensar también en reducir salarios. ¿Qué se podría hacer? Porque el gobierno podría compensar bajando impuestos. Pero claro, para eso necesitaríamos recortar de verdad el gasto público. Y como aquí los políticos están por seguir expropiando las rentas de los ciudadanos, para ellos seguir, pues como lo estábamos viendo lo del otro día, lo de los eurodiputados, quejándose porque les van a pasar de business a turista. Pues oiga, yo viajo siempre en turista y viajo tan cómodo y tan bien, y no que creo que un señor, porque sea representante mío en un parlamento, tenga que tener mejores condiciones de viaje que yo, que soy quien se lo paga, vamos. Y eso casi es el chocolate del loro comparado con las pensiones, pero con el retiro, con el paro y con las jubilaciones. Yo creo que deberíamos de empezar a negarnos decía Eugenio, a más. Claro, pero yo creo que deberíamos de empezar a negarnos a decir que esto en el fondo es el chocolate del loro comparado con... Porque es que aquí hay muchos loros comiendo chocolate. Sí, no me cabe la duda. Ese es el problema. Consumen la producción de cacao del África Austral. O sea, Hombre. No tengo ninguna duda al respecto, sí. No, me parece lamentabilísimo. Claro, entonces por eso es decir, lo que se requiere es un sistema integral de reformas. No se puede tocar solamente en un lado, porque entonces sale el problema que estaba oculto por otro lado, sino una reforma integral como plantea Alberto Recarte. O sea, de hecho... veremos a ver ahora qué es lo que pasa cuando llegue el mes de junio y el mes de julio con las cuentas públicas españolas, porque el año pasado, y contado por una persona de los asesores monclovitas de José Luis Rodríguez Zapatero, el año pasado cuando llegó junio llegó una cantidad muy grande de vencimiento de deuda pública, todo el dinero se empleó en pagar esa deuda pública, después se recuperó parte emitiendo más deuda pública a un año que vencerá este año en junio, pero no había para pagar las nóminas y hubo que solicitar ayuda a la Unión Europea, que fue cuando empezó a intervenirnos de facto. Bueno, pues esa ayuda fueron créditos a un año que hay que devolver ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aquí están haciendo mucha propaganda con ya está listo el borrador de la renta, etcétera, etcétera, que está más lleno de trampas que una película de chinos, porque no te mete las desgravaciones, no puedes consultar no sé qué. Es decir, todos son excusas para no devolverle al ciudadano el dinero y para seguir haciendo lo mismo, porque en el fondo aquí seguimos en recortar el gasto. Y nos puede pasar en un cierto modo como a Portugal, que en medio de un periodo electoral y demás tenemos que cerrar el grifo y a ver si se puede hacer o no. Pero Portugal tiene un problema. Es algo que también teme mucho Obama, que está viendo a ver cómo remonta el palo que le pegaron la semana pasada.
Bien dado, Congreso. por cierto. Por cierto, que ahí, sin embargo, sí que los ciudadanos tienen claro que efectivamente no se puede tolerar lo que está haciendo. Yo, lamentablemente, no creo que eso sea tan claro en España. Sí, y eso que la economía estadounidense es una economía con una capacidad de creación de riqueza infinitamente mayor que la española. Porque claro, aquí el problema fundamental ¿cuál es? Que nosotros nos vamos endeudando, como decía Emilio, como Portugal, pero ¿cuál era el problema de Portugal? Que se endeudaban y no había ninguna perspectiva de que pudiese devolver la deuda, porque su economía estaba literalmente muerta, era una economía inadecuadamente productiva. En España nos está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las reformas pertinentes para que se reajuste la economía, para que muera lo viejo, por ejemplo la construcción, y nazca lo nuevo, un sector exportador pujante que permita pues, estrechar ese déficit exterior que nos está machacando con deuda y más deuda, y no se están haciendo esas reformas. Entonces, si no eres capaz de generar riqueza, la deuda que has contraído previamente no la vas a poder pagar, porque solo tienes la posibilidad de pagarla con esa riqueza que se ha de generar. Estados Unidos se está endeudando muchísimo, porque Obama no es precisamente la persona más austera que hayan tenido como presidente. No. Pero la economía al menos es una economía con una fortaleza mucho mayor, mucho más sana, con un dinamismo, no lo podemos comparar. Entonces, por más endeudado que esté, por ejemplo, el sector público estadounidense que el español, aunque bueno, el español si se levantan todas las alfombras que se deberían levantar habría que verlo, desde luego la capacidad de generación de riqueza y de amortización de deuda de la economía estadounidense es muy superior. Y sin embargo, la ciudadanía allí ya está militante en esos movimientos ultraderechistas, el Tea Party, ¿no?, que lo llaman, y que realmente es un... Que dicen aquí que son ultraderechistas. Efectivamente, sí. Sí. Ultraderechistas es la regeneración de la sociedad civil y la oposición al poder político. Bueno, ya sabemos lo que es la derecha para algunos y la izquierda para otros, que sería todo lo contrario a sociedad civil y limitación del poder político. Entonces, veamos la diferencia de pujanza de sociedades, ¿no? Una, al borde de la suspensión de pagos, ya estamos hablando de si nos van a rescatar el mes que viene, de aquí 2 meses o de aquí 6 meses, pero ya prácticamente muy pocos dudan de que ese rescate de alguna manera u otra se va a tener que producir. Qué alegría más grande, sí. Y aquí, sin embargo, seguimos queriendo gastar más, criticando al político que habla de reducir el gasto, porque es necesario, porque no hay dinero para seguir gastando, mientras que en Estados Unidos, con probablemente un músculo financiero mucho mayor que el nuestro, ya están apretándoles las tuercas porque saben que por ese camino no se puede continuar. Vamos a la pausa publicitaria y regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, continuamos con nuestra tertulia de economía. Don Emilio, que se ha quedado usted con la palabra en la boca. No, es que la diferencia que había en relación con lo que dice, con lo que comenta Juan Ramón Rayo de Estados Unidos, y que allí realmente pues se ha puesto coto, y la propia sociedad civil a través del Tea Party o cualquier otro movimiento está poniendo coto a los desmanes presupuestarios de Obama, es que en Estados Unidos hay transparencia, y hay una cultura de transparencia del poder político, de en qué se gasta el dinero, etcétera. Aquí uno se coge el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado y ve transferencias a las comunidades autónomas, tropecientos mil millones de euros, pero no se sabe para qué. No se sabe para qué programas. Y entonces uno se tiene que ir a las comunidades autónomas a investigar, a ver si buenamente alguien le da un presupuesto. Porque claro, aquí por lo menos uno puede ir al Congreso de los Diputados y están allí los 112 tomos del presupuesto de cada año accesibles para los ciudadanos. Pero en las autonomías no están. No sabemos en qué existen. Y claro, el ciudadano difícilmente también va a poder protestar mientras no sepa realmente en qué se está gastando su dinero, en dónde proviene, etcétera, cuánto se está gastando, porque el Estado ya es oscuro de por sí, pero el mundo autonómico y municipal ya... Eso pues, ya es, las tinieblas. Eso son las tinieblas completas, ¿no? Y es ahí realmente donde hay que empezar a meter también, a hacer bastante luz, ¿no? Es decir, no basta con decir el Estado hace o deja de hacer, o tiene que recortar o tiene que recortar, no, aquí hay que recortarlo todo. Si es que yo sigo sin entender para qué queremos tantos parlamentos autonómicos con sus asesores, sus no sé qué, sus bisasoros, etcétera, 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 porque yo no tengo muy claro, excepto en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿para qué sirven las comunidades autónomas?
lo digo honestamente. En el caso de la Comunidad de Madrid, sí. Aparte de para gastar dinero. Que es para desmarcarnos abiertamente de una política de intervención, de gasto público, etcétera, etcétera, que nos está permitiendo que más o menos la Comunidad de Madrid sea un oasis dentro de esta crisis, ¿no? Pero es no por un sistema institucional, sino por la persona que está al frente de la misma. Pero en el resto, lo único que no sabemos nada. Y cuando sabemos, siempre es un escándalo. O bien porque sea los ERES en Andalucía, o bien porque sea Gürtel en Valencia, o bien porque sea lo que sea. Claro, si a un alemán le dicen no hay que dar dinero ahora para rescatar a España, y dice ¿cómo? Para que se lo lleven los de Gürtel o los de los ERES de Andalucía, las subvenciones de los sindicatos o no sé qué, mejor que se rompa el euro. Pues es que es comprensible, vamos. Sí, no, efectivamente, cuando se habla de que los países del euro, es decir, Alemania básicamente tiene que ser solidario con la periferia europea, pues es realmente escandaloso. Porque antes de ser solidarios deberíamos ser nosotros los que intentáramos devolverles el dinero que previamente nos han prestado. Y aquí ya asumimos que no se lo vamos a devolver porque no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio. Ningún sacrificio es cortar drásticamente el despilfarro público. Yo siempre doy un dato, pero es un dato muy ilustrativo y para mí muy importante. Es decir, si desde 2002 hubiésemos incrementado el gasto público, excluyendo las pensiones, que es un gasto menos discrecional, al mismo ritmo al que lo ha incrementado Alemania, hoy tendríamos un déficit del 1%. Yo no sé qué se ha hecho desde 2002, bueno, sí. Es un estado federal, recordemos, ¿no? Efectivamente, sí. Y yo no sé, o sí sé, porque se han duplicado, ha crecido mucho la administración autonómica, muchos funcionarios, se han duplicado funciones, etcétera. Pero bueno, digamos que no sé en qué se ha gastado todo ese dinero y en qué se gasta todo ese dinero cada año. Pero desde luego el Estado en sí no proporciona ningún servicio adicional ahora que en 2002. Con lo cual es hipertrofia autonómica y municipal. Y es hipertrofia que hay que corregir porque es absolutamente delirante pensar que los alemanes, los ahorradores alemanes, van a tener que sufragar los agujeros que les estamos dejando aquí pues con toda esta sarta de despilfarros. Pero eso, Juan Ramón, es un problema institucional que ha creado el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo ha creado porque lo primero que hizo cuando llegó al poder fue cargarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que era el instrumento de que se había dotado el gobierno de José María Aznar para mantener a raya el gasto de las corporaciones locales, ¿no? Entonces, si usted se quiere endeudar, usted me va a tener que explicar usted para qué se va a querer endeudar. Y esto le voy a marcar además el techo de gasto porque yo sigo siendo el Estado y sigo teniendo el control de todo esto, ¿no? Y que me dice usted que no sé cuántos nuevos funcionarios, eso lo tendré que autorizar yo. Entonces, Zapatero renunció a todos estos instrumentos en su proceso de desconstrucción de España para construir, váyase usted a saber qué tenía en mente. Y entonces, claro, ha pasado lo que ha pasado, porque donde está el incremento del gasto público no es en el Estado, es en las autonomías, y no precisamente para dar servicios a los ciudadanos, porque autonomías con mucho gasto público, pero problemas en sanidad y en educación son prácticamente todas, empezando por las que más gastan, que son Cataluña y Andalucía. Es sistemático. Es sistemático. Entonces, es evidente que lo que es necesario es, además de una serie de reformas estructurales en la economía española, como propone Alberto Recarte, evidentemente lo primero es una reforma de naturaleza institucional y el Estado que recupere el control. Él propone eso, por ejemplo, un techo de gasto para las comunidades autónomas que parece de sentido común. Claro. Es una de las que él propone, yo creo que muy sensatamente. Y lo gracioso en esto es que cuando se plantea este tipo de cosas, que las autonomías no puedan gastar más de la cuenta y no puedan endeudarse más de la cuenta, enseguida salen los típicos despistados hablando de que eso es una injerencia en el derecho de los ciudadanos, cuando realmente es una protección al derecho de los ciudadanos a no ser esquilmados por los políticos regionales. Habría que haber un techo del gasto, bueno, en el Estado ya lo hay, en todas. Juan Ramón. En que se cumple sistemáticamente. Sería una injerencia si cada autonomía estuviera financiada exclusivamente por los impuestos pagados por los ciudadanos de cada autonomía. Pero si resulta que la Comunidad de Madrid y 4 autonomías más están financiando al resto, evidentemente ahí ya hay derecho a injerencia y a todo. Sí, pero aún en ese caso sería una protección, es decir, que impidieran que un Estado pudiese gastar, una administración autonómica pudiese gastar más de la cuenta y no pudiese subir más de la cuenta los impuestos. Es una protección al derecho de la propiedad privada de cualquier ciudadano. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que se ha traído la prensa económica de mañana. ¿Cómo viene esa prensa, don Lorenzo? Nuevo escándalo en el Banco de España. No otro me diga, más. Otro más. ¿Y este de qué va? El señor Ordóñez ordenó a sus inspectores que taparan el agujero de la caja de ahorros del Mediterráneo. Ay, Dios mío. Para poder fusionarla con Banco Base. Se enteraron los que estaban en Banco Base, Cajastur, Caja Cantabria y Extremadura, y por eso se rompió la fusión. El Economista titula: Ordóñez se guardó datos relevantes de la CAM para unirla a Banco Base. Dice textualmente
que el cuerpo técnico del Banco de España sí había detectado que la debilidad de la CAM era mucho mayor de lo que los informes utilizados en la negociación mostraron después y que no salieron a la luz por la decisión y el deseo de los máximos responsables del Banco de España para que no se pusiera en peligro la Unión. Incluso, dando un dato más, el subgobernador del Banco de España, el número 2 de Ordóñez, llegó a defender en sede parlamentaria la solvencia de la entidad sabiendo que tenía un agujero que era el doble de lo admitido por la entidad. Pero una pregunta, don Lorenzo, ¿eso lo hace el Banco de España de motu propio o lo hace porque está obligado por ley a seguir las directrices del Gobierno, o en este caso del Ministerio de Economía, en materia de supervisión financiera? Porque aquí tendríamos que aclarar... No soy gallego, pero le voy a responder quién con una es pregunta. el responsable de todo esto al ¿El final. Banco de España es independiente? No, en política monetaria lo era. En supervisión financiera, según la Ley de Autonomía del Banco de España, depende del Consejo de Ministros. ¿El gobernador del Banco de España tiene carnet de algún partido? Pues Sí, hombre, del Partido Socialista. sí. Del Partido Socialista. Sí, pero sí, de que lo tiene. Es un comisario político del gobierno, efectivamente. Yo puedo decir hasta donde dice el economista y hasta donde podemos llegar. Luego, claro, que se debe mirar hacia arriba porque el Banco de España no ha tomado una decisión independiente ni cuando tenía la política, ni cuando tenía la política monetaria. Con política monetaria tomamos muchas, don Lorenzo. No ¿Independiente? Con política monetaria. ¿Con Miguel Martín, de su gobernador? Y con Rojo yo recuerdo todavía las discusiones con Felipe González y al final Rojo se salió con la suya, vamos. Pero bueno. Fijémonos que los políticos siempre están hablando de que esta crisis se ha originado porque el sistema financiero no es transparente y los primeros que tratan de erradicar toda transparencia son ellos mismos. Dice el editorialista, bueno, en un comentario de Francisco Cabarrús en El Economista, dice, la pregunta es, ¿para qué pagamos todos los españoles un cuerpo de funcionarios a los que nadie hace caso? Yo creo que la pregunta es, ¿por qué no se investiga ahora mismo la labor del gobernador del Banco de España? ¿No? Porque obviamente ha hecho, como mínimo, una dejación de funciones. También pues porque eso lo tendrían que hacer los jueces del Supremo, que son los amigos del gobierno, vamos. Voy a seguir en esta línea. ¿La justicia es independiente en España? Ya. Pues como la respuesta es que no, pues aquí tampoco hay Estado de Derecho. La verdad es que tenemos un panorama, don César. Le voy a soltar otra que la verdad es que yo no sé si a lo mejor me va a dar usted un codazo, pero expansión. Los asesores de Salgado piden una subida de impuestos antimachista. Eso es como lo del PIB femenino de verdad. Es peor porque lo del PIB femenino fue una de las mayores tonterías, ¿no? que cuando dijo Leire Pajín que el problema de la economía es que el PIB, el Producto Interior Bruto, era masculino y no femenino. En este caso, por lo que he hablado con algunos redactores de Expansión, solo me han podido dar el titular, claro, emplazan a que todo el mundo lo lea mañana, pero estarían pensando en una reforma del IRPF de tal forma que los maridos que se aprovecharan, entre comillas, de la situación fiscal ventajosa de sus mujeres, de sus parejas, yo no sé si es solo en el matrimonio, también en las parejas de hecho, al hacer la declaración conjunta, pues una forma de obligarles a hacerla separado, por lo menos a que pagaran más por ser hombres. Yo insisto, pero qué tontería. En junio es previsible, por lo que dijo el otro día Salgado, que se apruebe un paquete de ajuste. Paquete de ajuste, como normalmente, como decía el profesor Rayo, normalmente no se toca el gasto, es muy probable que haya subidas fiscales y supongo que ahora lo estarán barajando todo, ¿no? Todas las opciones. Hay que buscar cualquier excusa para hablarnos más, pero esto es evidente. Si al final, por supuesto, el gobierno de Zapatero es un gobierno tremendamente ideologizado y tremendamente sectario en tonterías como esta, pero ahora ya no se trata tanto de promover aquí estas tonterías del antimachismo y demás, sino simplemente del discurso que han ido pergeñando durante los últimos tiempos, aprovecharlo para esquilmarnos más los bolsillos, totalmente. Vamos. Y una última, bueno, aparte de mencionar el artículo de Alberto Recarte, el libre mercado, España no ha hecho las reformas, un extenso artículo, que yo creo que todo el mundo que quiera saber un poco en qué situación estamos, pues le puede venir muy bien. No solo es Cataluña, no solo es Valencia, la verdad es que aquí está metido hasta el apuntador. Castilla y León vende bonos a particulares al 4,75%. Estaba hablándome... Anda, los que decían que habían hecho los deberes. Sí, estaba comentándome uno de los redactores, bueno, uno de los responsables... Eso que son los bonos cochinillos, ¿no? Qué malo es usted, ¿eh? Qué malo es usted, don Hombre, ya tenemos los butifarras y los payas, pues estos son los cochinillos, ¿no? Nos ha propuesto, me ha propuesto particularmente una de las personas que ha hablado en el diario Expansión que emitamos bonos él y yo directamente, a ver si esto cuela también. Emito yo bonos al 4,75%.
Podría ser. Bueno, eso fue lo que hizo Madoff, ¿no? Lo malo es que si usted emite bonos y no los paga, usted quiebra. El problema es que si las autonomías los emiten y no pagan, me parece que esperan que venga Merkel detrás. Lo malo, don Lorenzo, es que el usted es propio amigo... Estado, mediante las emisiones de deuda, Sí, como decía usted antes... En última instancia, Merkel. Lo malo, don Lorenzo, es que usted no tiene un boletín oficial para anunciarlo y para tener un cierto poder para que se lo compren y tal. Un control sobre la prensa. Exactamente, un control sobre la prensa. Y sobre los bancos. Y tal, ¿no? Además. Entonces vamos a dejarlo entonces, ¿eh? No. Sí, yo creo que más vale que sí, que lo vayamos dejando. En fin, hasta aquí hemos Tiene llegado. un amigo como Sistac y tal, No, para que haya voces independientes. No, en fin, ni el abad de Montserrat, ni nada de esto. En fin, don Juan Ramón, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado de esta noche y nuestra tertulia de análisis político.